estos acontecimientos traumáticos severos y la difusión e información de la norma. Digo, espero que ya todos lo hayan hecho. Aparte de la política, la misma norma tiene un anexo donde viene un ejemplo de política. No necesariamente tiene que ser esa política. ¿Por qué? Porque la política tiene que ser un traje hecho a la medida. Cada quien va a establecer la política dentro de su organización. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta política ya tendríamos que haberla establecido, también ya tendríamos que haberla informado y también ya tendríamos que haber identificado a la gente que ya sufrió de algún acontecimiento traumático severo dentro de nuestra empresa. Entonces, esta primera etapa inició 23 de octubre de 2019. Les paso un dato, la NOM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018, un año después, 2019, es que entra la primera etapa de la norma. Y viene una segunda etapa en la norma, que es la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial, como la evaluación del entorno organizacional. La evaluación del entorno organizacional va a aplicar a las empresas con más de 50 empleados. Las medidas y acciones de control, como la práctica de exámenes médicos, esta va a entrar en vigor el 23 de octubre del 2020. Como ven, vamos por etapas. Primero se publica en el Diario Oficial de la Federación 2018, 2019 entra una primera etapa y 2020 entra una segunda etapa. Es importante que nosotros estemos prevenidos para que cualquier auditoría de la Secretaría de Trabajo ya contemos con todo lo que es nuestra política, que ya hayamos hecho, se pueden hacer letreros, se pueden hacer tableros de información, se pueden hacer diferentes cosas, pero que para estos momentos ya tengamos esto dentro de nuestras organizaciones, ¿sí? En la segunda etapa se van a tener que, esta segunda etapa viene muy fuerte para empresas de 16 hacia arriba de empleados, o sea, 16 de infinito. Entonces, sí es importante que se tomen en cuenta las acciones que se tienen que seguir. No está exento el que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 10 empleados, pero viene mucho más fuerte para las empresas que tengan de 16 para arriba, en donde se tienen que hacer diferentes tipos de cosas, cada una, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cada una tiene que hacer cosas diferentes de acuerdo al número de personas. Creo que fue muy buena idea el que lo hayan separado por número de gente, ya que no es lo mismo a lo mejor una empresa que tiene 2 o 3 personas en lo que son acontecimientos traumáticos severos o lo que es riesgos psicosociales, a una empresa con, no sé, 1,000 empleados. Creo que en las empresas de 1,000 empleados quizás va a ser más complicado hacerlo, pero el hecho de que se haya separado en que cada una tenga que hacer diferentes cosas, creo que es muy buena idea por parte de la Secretaría del Trabajo. Vamos a entrar en lo que son las obligaciones del patrón. ¿Yo qué tengo que hacer como patrón para cumplir con la norma? Yo creo que esto es lo que más nos importa, porque quizás al día de hoy ya lo tengamos hecho, quizás al día de hoy no tengamos o no hayamos avanzado con la parte de la norma, pero sí es importante conocer qué yo tengo que hacer como patrón. Aquí, en esta diapositiva que ustedes están viendo, vienen lo que son las obligaciones del patrón. Si se fijan, es de 15 empleados hacia abajo. 1, 2, 3, 4, todos estos, hasta 15 empleados, tenemos que establecer, implementar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales. O sea, es algo que ya tendríamos que haber hecho o que ya tendría que estar implementado. Sí, tenemos que empezar a adoptar medidas para prevenir los riesgos
y promover un entorno organizacional favorable. Esta parte me gusta mucho, en promover un entorno organizacional favorable. ¿Por qué me gusta? Porque quiere decir que todo lo que hagamos dentro de nuestra organización va a ser para poder ayudar a producir más. Ya sea que todos ganemos en una política de ganar-ganar, o que la organización se vea ayudada para generar nuevos puestos, para crecer, para generar nuevas unidades de negocio. Entonces, esa parte en lo personal me gusta mucho y creo que nos puede ayudar para las empresas que tienen menos de 15 trabajadores. Estas dos van a aplicar para todas las organizaciones. De 15, de 16 a 50 y de 51 hasta todos los empleados, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer como obligaciones del patrón? Tenemos que identificar a todos los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. ¿A dónde los voy a canalizar? Existen las posibilidades, lo que nos marca la norma, que podemos ya sea nosotros contratar a un médico particular, un psicólogo particular, un psiquiatra particular, que nos pueda ayudar con la identificación y que nos lleve o que nos ayude con la atención del personal, como también lo podemos hacer a través de las instituciones, bueno, a través del Seguro Social. Entonces, lo recomendable es, podemos hacer las dos cosas, cualquiera de las dos está marcada dentro de la norma y cualquiera de las dos, digamos que está visto bien por la Secretaría de Trabajo. ¿Qué más tenemos que hacer? Difundir y proporcionar información a todos los trabajadores. Ok, ¿esto va a ser como que lo hago una vez y ya? Quizás no. Quizás la misma rotación nos vaya a decir cada vez que haya una inducción, tienes que meter este tema ya dentro de tu inducción. Quizás esto mismo tengas que hacerlo o estar revisando tu política cada determinado tiempo. Las políticas sabemos que no son para toda la vida, hay que estarlas renovando. Entonces, ahorita, si es con el afán de cumplir, habrá que apegarse a hacer estos 4 puntos para las empresas que tienen menos de 15 trabajadores. ¿Qué pasa con las empresas que tienen de 16 a 50 trabajadores? Bueno, ya hablábamos ahorita de establecer, implementar, mantener, difundir lo que es la política. Tenemos que prevenir la parte de violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Esta parte de entorno organizacional favorable aparece mucho en la NOM. Repito, para mí es muy bueno. Tenemos que también identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial dentro de la organización. Vamos a tener que adoptar medidas para prevenir los factores de riesgo. Si se fijan, acá adoptamos medidas, pero acá tenemos que también identificar y analizar los factores de riesgo dentro de la empresa. Todo esto, obviamente, va encaminado a mejorar las condiciones laborales de toda la gente y, por ende, pues, beneficiar a las organizaciones. ¿Qué más tenemos que hacer? Adoptar medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indiquen. ¿Por qué dice cuando el resultado del análisis de riesgo psicosocial? Bajo este contexto, las empresas de 16 a 50 tienen que llevar y hacer una evaluación de su entorno laboral. Entonces, este entorno nos va a arrojar ciertos resultados. Los resultados es un semáforo. En el semáforo nos va a decir, tú estás en verde, qué bueno, felicidades. Tienes que seguir con lo que estás haciendo hasta el día de hoy. No lo dejes, estás haciendo bien. Pero si apareces en rojo, nos va a llevar a hacer acciones de control. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que disminuir para poderlo llevar a lo más posible al verde. Héctor, perdón que te interrumpa, te están haciendo unas preguntas, te las digo de una vez y ya a ver, si estás ahorita o al final. Me disculpo porque no estoy viendo el chat. Sí, yo te las leo. Lo que pasa cuando presentas no te deja ver el chat, pero yo te las leo.
Mira, Carolina Abigail te pregunta cómo aplicaría el home office en esta norma y ella misma te pregunta que si aplican psicólogos y médicos particulares. Ok, ¿cómo aplican el home office? Si se fijan o si hablamos de home office, es una nueva normalidad, es algo que ha venido a cambiar. Dentro de la NOM no estaba especificado nada de home office. En lo particular creo que va a tener que cambiar. Platicaba hace un ratito con David y en la plática salió esta parte del home office. No se analiza porque estamos hablando de un centro de trabajo, pero no se estaba analizando la parte de qué pasa si el centro de trabajo se lleva hasta la casa. Entonces, creo que va a haber una modificación. Ojo, las encuestas lo que es la encuesta de la norma no está cerrada. De hecho, la encuesta misma dice que la puedes modificar, pero no tienes que cambiar la esencia de esta. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento no se llevaba a cabo la medida del home office dentro del entorno organizacional favorable, quizás va a ser algo que como empresa vamos a tener que adicionar, porque no lo contemplaba la norma. Y si lo contemplaba, o sea, no era como al día de hoy. Al día de hoy, creo que mucha gente nos hemos visto en la necesidad de trabajar desde casa. No sé si contesto la pregunta, David. Sí, Abigail, no sé si quieras. Ah, sí, ya nos contestó que sí. Gracias. Ok, y pregunta, ¿se aplica para psicólogos y médicos particulares? Estoy entendiendo la pregunta, que si podemos contratarlos a psicólogos y médicos particulares, sí. Si aplica para ellos la norma, también aplica. O sea, todo el lugar donde hay un centro de trabajo va a aplicar la norma, y si es para que ellos nos puedan apoyar a darle seguimiento a los factores psicosociales que ya hemos identificado, sí nos pueden apoyar. Ok. ¿Cómo canalizar? Buenas tardes, pido la palabra un momento, soy Carolina Mares. A ver, Carolina, te escucho. En la pregunta de esta cuestión de si aplican los psicólogos y médicos particulares es en la cuestión de la canalización, o sea, por ejemplo, yo en mi centro de trabajo hago como esta cuestión del diagnóstico, checo o ya tengo quiénes son los que presentan riesgo, pero yo no tengo contratado ni médicos ni psicólogos. Sé que está la opción de enviarlos al IMSS, pero Así es. se puede como canalizar a psicólogos y médicos particulares. Y Sí, que, sí lo puedes canalizar. por ejemplo, se tendría que recibir de ellos alguna especie de constancia, carta de, no sé, que fueron atendidos o algo similar. Mira, sí los puedes canalizar. No necesitas contratar tú al psicólogo y llevarlo a tu unidad de negocio o a tu centro de trabajo, pero sí los puedes canalizar directamente con el médico, con el psicólogo o con el psiquiatra. Depende de lo que se haya identificado. Sí puedes pedirle al trabajador, ahorita más adelante vamos a ver lo que el trabajador tiene que adoptar como medidas para él, porque no solamente es una norma que, que sea para el patrón. O sea, no solamente es para el patrón, sino también para el trabajador, ya que ambos se van a beneficiar con esta norma. Entonces, sí puedes pedir una constancia de que está acudiendo a atenderse. ¿Sí? ¿Contesto tu pregunta? Sí, muchas gracias. Yolanda, un poquito más adelante vamos a ver lo que son las obligaciones de los trabajadores para resolver la duda que tienes. Si entonces, de 16 a 50 empleados, vamos a adoptar estas 4 medidas, pero hay más, porque tenemos que identificar también a los trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo con motivos del trabajo. Tenemos que practicar exámenes y evaluaciones psicológicas. Se fijan, esta parte de los exámenes y evaluaciones psicológicas no viene para las empresas de 1 a 15 empleados, pero ya
en la parte de 16 a 50 empleados nos obliga a hacerlas, ¿sí? Para poder identificar los síntomas o signos, o signos que tenga el empleado. Obviamente vamos a tener que seguir difundiendo la información. Ojo, y poniendo un poquito más a la pregunta que me hacían hace un momento, tenemos que llevar el registro de la identificación y análisis de los factores de riesgo, así como las evaluaciones del entorno organizacional y las medidas de control adoptadas para los trabajadores, así como dice acá, todos los que se les haya aplicado un examen médico lo tenemos que tener registrado para tener una evidencia de que efectivamente estamos llevando a cabo lo que es la norma. ¿Sí? Doy un espacio si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Bien, vamos entonces a lo que son las obligaciones para las empresas de más de 50 empleados. Lo mismo, vamos a tener que establecer, implementar, mantener, difundir todo lo que es la política de prevención de riesgos psicosociales. La política va a ser esencial primero para cumplir el primer paso que teníamos que haber hecho el 23 de octubre del año pasado, y segundo, para poder cumplir con todo lo que son nuestras obligaciones como patrón. Hay que identificar los análisis de factores de riesgo dentro de la organización, hacer una evaluación del entorno organizacional. Quizás esto ya lo hacemos, ahorita a lo mejor la conocemos como encuesta de clima organizacional, sí, pero tenemos que, ahora las encuestas de clima organizacional, que muchas veces las agarramos, las analizamos y las dejamos por un lado, ahora no, ahora la tenemos que guardar y la tenemos que tener como una evidencia que nos va a ayudar a generar muchísimos planes de trabajo. ¿Qué más tenemos que hacer? Adoptar medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover un entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia. Vamos a ver un poquito más adelante las obligaciones del empleado, pero esta parte es una obligación del empleado. El empleado tiene que tiene la obligación de él ser el primero en propiciar un entorno organizacional favorable. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que hacer? De arriba de 50 empleados, adoptar medidas y acciones de control cuando el resultado de los análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indiquen. Lo que les platicaba hace ratito de la encuesta, es una encuesta diferente para las personas o para las empresas que tienen más de 50 empleados. Entonces, obviamente tenemos que aplicar la encuesta. En medida de lo que esta nos arroje, podemos hacer las acciones y medidas de control. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. Se fijan hasta aquí prácticamente es lo mismo la parte de 16 a 50 que de 50 para adelante. Lo que sí nos ha ayudado o lo que ha cambiado es la evaluación del entorno organizacional. Es muy importante que las empresas con más de 50 empleados hagan esa evaluación del entorno organizacional. Tenemos que también aplicar los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que detonen alguna alteración en la salud. ¿Qué más tenemos que hacer? Difundir y proporcionar información a todos los trabajadores. Entonces, este tema de llevar la información a toda la gente no va a ser un tema puse en el periódico mural de la empresa, lo puse una vez y ya jamás lo volví a poner. No, va a ser algo constante, no va a ser algo que dejemos solamente una vez y ya. Como las evaluaciones, también se tienen que hacer evaluaciones con cierta periodicidad, vienen en la parte de la norma. No me quiero equivocar, si no mal recuerdo, viene con un lapso máximo de 2 años, pero se tiene que hacer con cierta periodicidad. Ok. Dentro también de las empresas de más de 50 empleados, tenemos que llevar
los registros, resultados y la identificación y análisis de los factores de riesgo, la evaluación del entorno, las medidas adoptadas y todos los exámenes de los trabajadores que se están realizando. Abro de nuevo, si alguien tiene alguna duda hasta aquí, con todo gusto trato de resolverla. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Primero, el trabajador tiene que observar todo lo que se está haciendo como las medidas de prevención. Ojo, como empleadores o como patrones tenemos que informarle, porque de repente por estrategia o por cualquier situación, el dueño o el encargado, el gerente, buscan la manera de que esta información no se baje. Pero hay que avisarle a nuestros empleados que estamos dentro de esta norma, que estamos haciendo algo como para que ellos también se vean beneficiados y entren en esta situación. Si no, de lo contrario, vamos a buscar la parte de las obligaciones del trabajador, pero pues se las tenemos que dar a conocer porque quizás ellos no la conozcan. Entonces, ¿qué es lo que ellos sí tienen que hacer? Bueno, observar las medidas de prevención y en su caso de control para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir los actos de violencia. O sea, si yo estoy siendo acosado, me están golpeando en la unidad de trabajo, en el centro de trabajo donde yo estoy, o algún compañero le está pasando algo, tengo la obligación de decirlo. ¿A quién se lo voy a decir? Hay que establecer canales para decirlo, ya sea un buzón, ya sea una persona, a un teléfono, donde se puedan dar este mecanismo para que ellos puedan hablar directamente o hacer una queja para que la empresa pueda actuar. ¿Qué más tienen que hacer? Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia. Que a lo mejor nos toca hacer como empleadores a nosotros, quizás ponerlo dentro de la política, que si alguien llega a hacer esta situación, pues va a tener algún tipo de sanción, pero que si le toca ser empleado, pues no pueden ellos ser los principales en hacer prácticas contrarias a un entorno organizacional favorable. Repito, creo que la parte de información con el empleado va a ser muy buena. Ellos creo que pudiesen entender bastante bien la parte de que esto es un ganar-ganar, gana la empresa y ganan ellos como empleados. ¿Qué más tienen que hacer? Ellos tienen que participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y en la evaluación del entorno organizacional. O sea, la parte de la encuesta de clima, donde anteriormente la podías hacer anónima y había quien no la quería llenar, pues ahora ellos también se ven obligados a poder evaluar el entorno. Y de tal manera, pues, poder a lo mejor hacer un plan donde, pues, el entorno pueda favorecer. Cuidado ahí con los planes, porque escuchaba en algún lado que de repente queremos hacer como si todos fuéramos Google, pero pues habrá que analizar. Y al final sea el entorno favorable, no quiere decir que a todos nos van a poner sillones, con bolitas y todos nos podamos trabajar desde allá, ¿no? Habrá que analizar las condiciones de trabajo o la situación de trabajo de cada uno de los miembros para poderlo hacer en un entorno favorable para el trabajador y obviamente para toda la empresa. ¿Qué más tenemos que hacer como trabajadores? Participar en la identificación de factores de riesgo psicosocial. Yo creo que esa me la robé de la otra. Información sobre las prácticas opuestas al entorno organizacional y denuncias actos de violencia y participar en eventos de información y someterse a los exámenes médicos.
O sea, ya como empleados tenemos la obligación de someternos a los exámenes médicos. O sea, no podemos decir, no quiero, realmente tenemos como obligación someternos a los exámenes. Creo que esto ayuda mucho a los patrones, o sea, ayuda mucho a la parte patronal, como para poder llevar la norma hacia buen puerto, a la parte y considero yo que es ganar, gana la empresa, gana el empleado, y al final del día, la parte de la productividad se puede ver bastante beneficiada para todos. Abro de nuevo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ok, ¿dónde podemos encontrar la parte de lo que son los factores de riesgo psicosocial? Vamos a ver lo que son las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. La gente a lo mejor que trabaja no sé, en almacenes, que de repente no se quieren poner el casco, no quieren traer el chaleco, o no están capacitados para hacer algunas funciones dentro del trabajo, pues nos convierte en condiciones peligrosas o inseguras. Entonces, eso lo tenemos que revisar. Vamos a tener que revisar lo que es el liderazgo negativo y las relaciones negativas de trabajo, no solamente con el líder, sino también con los compañeros. La parte de interferencia en las relaciones trabajo-familia, esas jornadas de trabajo, que también es el punto de abajo, donde pues entran a las 7 de la mañana y no tienen hora de salida. Digo, pasan muchísimas empresas que hasta en las entrevistas te dicen, ¿no? Pues aquí entramos a las 8 de la mañana, pero no sabemos a qué hora salimos. Entonces, toda esa parte tenemos que empezar a cuidarla, ingresarla dentro de la política y empezar a prevenir. Viene acá la parte también, bueno, lo que repito, la jornada de trabajo superior a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, como la rotación de turnos que incluyen el turno nocturno y turnos nocturnos sin periodos de descanso y recuperación. Ya todos sabemos la parte de la ley que nos dice que son 48 horas a la semana, que también entra en la parte de diferentes turnos, pero tenemos que cuidar mucho la parte de la rotación de los turnos nocturnos y que la persona pueda tener un periodo de recuperación después del turno nocturno. Falta de control sobre el trabajo. Es la incapacidad de influir en la organización y en el desarrollo del trabajo cuando el proceso sí lo permite. Supongamos que, repito, vuelvo al ejemplo a lo mejor del almacén, yo soy almacenista o soy montacarguista, pero en la vida me han capacitado para agarrar un montacargas y se necesita el montacargas para poder funcionar en el almacén. Entonces, esa parte yo me voy a sentir incapaz y es importante, pues a lo mejor llevarle una capacitación, enseñarlo o realmente ayudarlo para que él pueda llevar a la organización un entorno organizacional favorable. ¿Sí? Las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad de respuesta del trabajador. A lo mejor yo estoy de vacaciones y ahorita me están pidiendo los reportes del fin de mes. O quizás mi trabajo es de 8 a 6, pero hay un cliente que lo tenemos que atender a las 11 de la noche, ¿sí? La violencia laboral, todo lo que tenga que ver con violencia laboral va a ser un factor que lo tenemos que identificar, lo tenemos que trabajar y pues no lo tenemos que permitir dentro de las organizaciones, ¿sí? Abro otra vez por si alguien quiere hacer algún comentario. Bien. Vamos a poner aquí las medidas de prevención y algunas acciones de control. O sea, ¿qué puedo hacer para prevenir? Por ejemplo, tengo la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia. ¿Qué puedo hacer? Podemos hacer apoyos sociales, podemos difundir la información, hacer capacitaciones. Es importante que identifiquemos que sí hay factores de riesgo, pero que también hay cosas que se pueden hacer para minimizar los factores de riesgo y obviamente que van a ayudar a la organización a ir mejorando.
Disponer de mecanismos seguros y confiables. Les decía hace ratito, pues hay que poner a lo mejor un buzón de quejas y sugerencias. No de quejas y sugerencias, pero sí hay que poner un buzón. Hay que poner un correo electrónico para recibir todo lo que puedan ser mejoras, áreas de oportunidad. A lo mejor hay que hacer una línea telefónica, ¿sí? Habrá más mecanismos, ¿no? Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores. ¿Y yo cómo voy a llevar a que el trabajador se sienta como parte de la empresa? Pues vamos a hacer capacitaciones constantes, vamos a hacer la definición precisa de sus responsabilidades, todo lo que es el perfil de puesto, el cronograma de actividades. ¿Qué más podemos hacer? La participación proactiva y la comunicación, invitarlo a lo mejor a una junta, invitar a hacer juntas periódicas con ellos. Me llama mucho la atención en las empresas, no sé, los restauranteros, ellos tienen una junta, el gerente tiene una junta todos los días a principio de turno con su gente para decirles cómo va a ser el día, los resultados de días anteriores. Pues, se pueden hacer algunas dinámicas. ¿Qué más podemos hacer? Distribuir la carga de trabajo. O sea, no podemos cargarle la mano a Panchito porque es el único que sabe manejar el montacargas, pues es el único que lo va a utilizar, cuando podemos a lo mejor capacitar a más gente para que la carga de trabajo sea más equilibrada, ¿sí? Poner las jornadas laborales de una manera regular, que estén bien establecidas como marca la ley. O hacer evaluaciones y reconocimientos. ¿Cuántos de nosotros pues, no hacemos evaluaciones? No se hacen evaluaciones a lo mejor en todo un año. Nos esperamos a fin de año para hacer una evaluación para ver si le vamos a incrementar el salario a la persona, pero tampoco hacemos reconocimientos. Muchas veces esa palmadita en la espalda de decir estás haciendo bien las cosas nos puede ayudar a hacer que la gente se sienta parte de la organización. Sí, el liderazgo y las relaciones en el trabajo. ¿Qué acciones podemos tomar? Pues tenemos que manejar la parte de los conflictos. Quizás tenga que intervenir un tercero. Ahí puede jugar mucho la parte de recursos humanos. Distribución de los tiempos de trabajo. Determinar las prioridades en el trabajo. El perfil nos puede ayudar bastante, el cronograma de actividad nos puede ayudar bastante. Lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. Viene mucho aquí no habla de la parte de equidad de género, pero digo, es algo que estamos viviendo y realmente no podemos permitir que haya discriminación dentro de nuestros centros de trabajo. ¿Qué más tenemos que hacer? Mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores, el gerente, los trabajadores, podemos hacer juntas periódicas. Les ponía ahorita el ejemplo de las empresas que se dedican a los alimentos. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores. De repente aquí no le ha pasado que, oye, tráeme el de pues el de ¿qué es? Sí, no entramos en algo tan claro. Tenemos que empezar a cuidar eso. Se pueden hacer cursos, se pueden hacer talleres, se pueden hacer juntas, se pueden hacer reuniones, pero creo que generar planes de trabajo en lo que sea, ir mejorando, creo que es muy importante. ¿Sí? ¿Qué más? En la parte de apoyo social, establecer relaciones entre el trabajador, supervisor, gerentes que puedan apoyarse los unos a los otros. Si yo me siento mal algún día y tengo a mi gerente que me da, a veces es algo quizás sencillo, pero nos puede ayudar bastante. Realizar reuniones periódicas, ya sea semestrales, anuales, mensuales, para dar seguimiento a las actividades. Cuando hacemos a lo mejor planes de trabajo y decimos a ti te toca tal cosa, a ti tal cosa, y jamás en la vida a lo mejor le volvemos a dar seguimiento. Entonces es importante hacer reuniones periódicas donde se le empiece a dar seguimiento a las cosas, promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. A lo mejor una charla, hay empresas, me ha tocado empresas donde entra un gerente nuevo, pero el técnico que tiene 10 años ahí, él sabe todo y a lo mejor poder llevarlos a que puedan tener una interacción entre ellos y de alguna manera ayudar a las organizaciones a que ganen a través de la experiencia de uno y la experiencia del otro, pues pudiera ser fenomenal y de mucha ayuda para las organizaciones.
¿sí? Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte en sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. El torneo de fútbol, el torneo de básquet, quizás ayudas de becas. Es importante que empecemos a jugar con esta parte de la cultura organizacional donde nos permita pues ayudar no solamente la parte del entorno organizacional que son nuestros empleados, sino también la parte de afuera y que esto ayuda pues, bastante a nuestros colaboradores. Control en el trabajo. Bueno, hay que hacer reuniones para abordar todas las tareas oportunas y buscar la mejora. Hay que pues, hacer acciones de control para buscar el mejor resultado entre el trabajador y el empleado, ¿sí? Equilibrio, relación trabajo-familia. Bueno, vamos a tener que involucrar a los trabajadores en definir la parte de su horario, en definir que el horario, obviamente como lo marca la Ley Federal del Trabajo, pero que no exceda y que no se vea con una situación donde a las 11 de la noche todos los días le esté marcando cuando a lo mejor la persona ya está acostada, ya está disfrutando, está cenando con la familia y no hay una interferencia entre la relación del trabajo con la parte familiar. Hay que apoyar a los trabajadores que puedan atender emergencias familiares. Ha pasado que de repente están a media jornada laboral y sucedió algo dentro del hogar, pues hay que apoyar al empleado para que esto se pueda de alguna manera él mover a atender esa situación. Hay que promover las actividades de integración familiar en el trabajo previo a acuerdos con los trabajadores. Aquí, digo, recuerdo muy bien que en alguna empresa, el Día del Niño, el 30 de abril, siempre hacían una integración donde los niños de los empleados iban ese día a la empresa y se hacía una convivencia pues, realmente muy buena. En una parte del país, en la parte norte, recuerdo en Tijuana, tienen para un periodo vacacional, ellos hacen un viaje de la empresa, pero lo hacen con toda la familia, van a alguna playa o a algún parque, pero lo hacen con toda la familia. Entonces, creo que son también situaciones que nos pueden ayudar a equilibrar la relación entre el trabajo y la familia. ¿Sí? Hay que reconocer la parte del trabajo, hay que reconocer a la persona que está sobresaliendo. Hay que difundir los logros de los empleados sobresalientes, no solamente la parte de lo digo y ya, pero sí hay que reconocerlos. Digo, a lo mejor vuelvo al ejemplo de los restaurantes, hacen pues el empleado del mes y lo ponen y todo el mundo lo ve. Pues quizás, digo, es bueno para poder reconocer a los trabajadores sobresalientes. Sí, y en su caso expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollarse. ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor fue el empleado del mes durante 3 años, pues a lo mejor esa persona pues también quiere ser gerente o quiere ser supervisor. ¿Cómo le podemos expresar nosotros las posibilidades de que pueda desarrollarse? Habrá empresas que tienen planes de vida y carrera ya elaborados, donde pues también van a estar en constante reconocimiento. La gente que está haciendo bien sus actividades y obviamente van a tener la posibilidad de desarrollarse a corto, mediano o largo plazo. Prevenir la violencia. Hay que difundir información, sensibilizar a la gente, establecer procedimientos y actuar y darle seguimiento a cualquier problema relacionado con la violencia, así como capacitar a todos los responsables de que se implementen todo el actuar a través de evitar la violencia. ¿Qué más? Tenemos que informar sobre cualquier situación de violencia dentro de nuestras organizaciones. Todo esto que a lo mejor he ido platicando, de alguna manera son situaciones que podemos ya ir haciendo dentro de nuestras organizaciones, o que bien ya las hacíamos, pero que nos van a ayudar a prevenir y llevar acciones de control a todo lo que son los factores de riesgo psicosocial. ¿Sí? Abro para preguntas. Leo
¿hay alguna sanción si llegas a incumplir la norma? Sí, sí hay sanción. Realmente la sanción no viene estipulada en la norma, no viene en la Ley Federal del Trabajo, va de 250 a 5,000 UMAS, pero también habrá que considerar que es por cada situación que no hayas cumplido. Entonces, si tienes 10 situaciones que no hayas cumplido, quizás va a ser una multa muy alta. Ah, yo creo que lo más recomendable, antes de pensar en la sanción, será pensar en la aplicación. Creo que sale mucho más económico aplicar. Creo que el costo-beneficio que tiene la parte de aplicar la encuesta, pues es mucho mayor al costo que podemos tener por una multa. Entonces, sí creo que será importante. Dentro de las cosas que podemos tener por no aplicarla, pues podemos tener estrés laboral, podemos tener burnout, podemos tener problemas en la organización, podemos tener moving. Y creo que algo que dentro de todo lo que había escuchado, no había escuchado el término del síndrome del sobreviviente, pero también va a haber esta situación en donde si regresamos a una nueva normalidad, quizás va a haber empresas donde no regrese todo a todo el personal. Entonces también vamos a trabajar o vamos a tener que trabajar con lo que es el síndrome del sobreviviente. Vamos a ver otra. ¿Cuándo se empezará a vigilar el cumplimiento de la norma? Se empezó el 23 de octubre del 2019, o sea, a partir del año pasado. Les repito, la norma va por etapas. A partir del año pasado, 23 de octubre de 2019, ya teníamos que tener implementado todo lo que era nuestra política, tener que tener identificado el personal, tener que hacer información. Entonces, esta pues realmente ya tiene un periodo donde ya se está revisando el cumplimiento de la norma. Actualmente tendríamos que estar trabajando en algunas otras situaciones para llevar a la norma a que esté al 100% el 23 de octubre de 2020. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Les doy, digo, tenemos un poquito de tiempo. Abro por si alguien quiere hacer una pregunta. Con todo gusto ahorita tratamos de resolverla. Perdón, estoy llorando, porque se me atoró un poquito el agua que está tomando. Pero bueno. David, ¿alguna duda al respecto? ¿Algún comentario que nos quieras hacer? Más bien me gustaría que todos los participantes, por favor, sí, todas las dudas que tengan hay que aprovechar ahorita es el momento. Por mínima que sea, hay que preguntar, no hay que quedarnos con las ganas de, ya sea que lo escriban o abran su micrófono y preguntar directamente. Muchachos, por favor, digo, si alguien tiene alguna duda, por favor, con todo gusto,
si no yo creo que nos ayuda también a nosotros a seguir aprendiendo. ¿Qué pasa si el trabajador, basándose en la norma, se hace la víctima? Digo, si es hablamos de que está sufriendo estrés laboral, burnout, algún síntoma no sé, de mobbing, habrá que revisar. La política creo que nos puede ayudar a establecer estos mecanismos para revisar. Quizás ha pasado el empleado que se vuela hasta un dedo por quererse jubilar antes. Entonces, habrá que poner un mecanismo para que realmente se pueda revisar qué está pasando. Allí se puede generar una comisión para esto y que el empleado pues realmente no se quiera victimizar a través de esta norma. Obviamente, dentro de todo esto, si alguien levanta la mano y dice, oye, pues yo me siento así, habrá que darle seguimiento. ¿Cuáles son las evaluaciones psicológicas que se deben aplicar? Carlos, actualmente te puedo decir dos que aplicamos en algún lado, pero lo recomendable para el tema de la NOM es que se utilicen dos evaluaciones que vienen dentro de la misma norma y vienen especificadas para el número de personal que es cada una para los centros de trabajo. Hacer una evaluación psicológica para la norma es a lo mejor un poquito más complejo, habrá que detallar, habrá que realizarla y aparte hay que validarla. Y validarla quizás ahorita no te va a dar el tiempo para cumplir todo lo que se tiene que hacer al 23 de octubre. Entonces, creo que lo ideal sería utilizar lo que se tiene ya hecho, que esa herramienta, digo, nos la puso la Secretaría del Trabajo y que creo que es una buena herramienta como para poder identificar todos los factores de riesgo psicosocial. Si te refieres a para identificar a alguna persona que tenga estrés, que tenga burnout, que tenga alguna otra enfermedad mental, lo ideal va a ser canalizarlo con la parte con el psicólogo o con el médico para que se le pueda canalizar a donde sea pertinente. Pregunta José Luis, ¿dónde puedo obtener las especificaciones que pide la NOM? La NOM está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Realmente viene todo lo que es la NOM, viene especificado punto por punto qué es lo que te va a pedir la NOM. Ahí lo puedes encontrar. Digo, estas pláticas son más para meternos un poquito más a detalle. Habrá cosas que son a interpretación y de repente es un poquito complicado estar interpretando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, oye, ¿nos puedes platicar con respecto a los formatos, el DS3 y el DS4? DS3 y DS4, ok. No vienen especificados en la norma. Recuerda, los formatos están un poquito más metidos en la que es la comisión de un minuto y deja nada más. Es la comisión mixta de capacitación y adiestramiento. No vienen especificados dentro de la norma. Si no mal recuerdo, vienen más en la parte de capacitación y adiestramiento. Nos pueden ayudar bastante, porque si te fijas, la norma sí habla de la parte de capacitación, entonces habrá que darle seguimiento a otras cosas antes que a la norma, o que se supone que ya teníamos que haber hecho. Digo, la comisión mixta de capacitación y adiestramiento ha existido, pues yo creo que ya tiene algo de tiempo, por lo menos desde que yo me acuerdo, ha existido. Entonces es algo que ya pudiéramos haber realizado con anterioridad.
No sé si contesté tu pregunta, David. Sí, más bien, ¿en qué momento hay que implementarlos? ¿En qué momento hay que, o en el expediente que se arma hay que mostrarlos? Ok. Las evaluaciones, la norma va a ser, digamos que, una de las tantas cosas que puede revisar la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo puede llegar y te puede pedir el plan de capacitación anual y ahí a lo mejor vas a decir, oye, tengo mi plan de capacitación anual, ya tengo a esta gente, la tengo ya capacitada, aquí está el DC3 de su capacitación, ahí entra el DC3 de la capacitación del personal, pero la norma como tal te va a pedir otro tipo de evaluaciones, otro tipo de factores donde tú puedes estar demostrando que ya se realizó. Las encuestas, hay unas encuestas que vienen en la norma, si no mal recuerdo, son 70 y tantos ítems, en la cual esa encuesta sí la tienes que guardar, la tienes que analizar, le tienes que sacar el resultado, que era la parte que les platicaba hace rato, donde viene el semáforo, y esa sí te la puede pedir la Secretaría de Trabajo para que tú puedas evaluar de que efectivamente hiciste la evaluación y de que tienes los argumentos suficientes como para poder haber diagnosticado lo que en la misma norma te dice cómo lo tienes que diagnosticar. Ahí es un trabajo que se tiene que realizar para posteriormente realizar los planes de acción que se tienen que hacer con cada organización. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Tengo aquí algunas preguntas que me han hecho en algunos otros foros. No sé, una pregunta es, ¿qué tipo de organización puede realizar la evaluación de conformidad de la NOM 035? Se van a abrir unidades de verificación. Disculpen, no conozco ninguna unidad de verificación. O sea, nos podemos anticipar a que llegue la Secretaría del Trabajo y nos revise a través de una unidad de verificación. Realmente no conozco al día de hoy que la Secretaría del Trabajo ya haya puesto a alguien como unidad de verificación. Entonces, sí es muy complicado anticiparse a que llegue la Secretaría del Trabajo y nos pueda auditar. También dentro de este mismo tema, en algún otro lugar me preguntaron que si de acuerdo a la NOM, por obligación tenemos que contratar una unidad de verificación. No es necesario contratarla. Lo que sí es necesario es cumplir con la NOM. O sea, lo que sí es necesario es cumplir con la norma 035 y la misma norma nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Sí, en todos los lugares, la política, les decía al principio, la política es un traje hecho a la medida. No podemos decir esta política es universal para todos. Sí, ciertamente, la política tiene algunos elementos que son propios de ella, que se tienen que llevar, llámese la razón social, llámese el domicilio, llámese el número de trabajadores, o sea, pero habrá cosas que son propias del centro de trabajo. Oye, yo tengo otra. La implementación de las encuestas, diagnósticos, todo eso, ¿tiene que estar avalada por algún experto? No, de hecho la podemos aplicar nosotros mismos. ¿Cuál es la situación? La situación va a ser a lo mejor para una empresa con hasta 50 empleados, vamos a tener que aplicarla a todos los empleados. De 51 para adelante viene una fórmula, la fórmula habla más o menos del 70% de la población, o sea, del 70% de los empleados, donde se le tiene que aplicar al personal esta encuesta, pero
No necesariamente tenemos que contratar un experto, un psicólogo, un psiquiatra para aplicar esta evaluación. La podemos hacer nosotros mismos. La situación, a lo mejor donde luego se vuelve muy complejo, es en el momento de evaluarla, de analizarla, de revisarla, y digo, tampoco está exento de poderme apoyar con alguien más. Perfecto. Te hacían otra aquí en el chat. Cuando son pocos trabajadores, No ¿cómo la se hace vi. para formar un comité de seguimiento? Cuando son pocos trabajadores, depende que son pocos. Si son 2 trabajadores, a lo mejor no vas a necesitar el comité. O sea, si hablas de 10, 11, pues puede ser el supervisor, puede ser el empleado con más antigüedad, o sea, lo puedes armar. Ahí creo que pensaría en el pocos, si son menos de 16, creo que sí nos da el número para poder armar un comité. Eh, si hablo del comité de capacitación, adiestramiento, pues nos pide el secretario, nos pide el vocal, o sea, nos pide poquita gente, no necesitamos tanta gente como para armar el comité. Viene acá, en la segunda etapa mencionas. A ver, no entiendo esta pregunta de Irma. Si quieres activar Ok. tu micrófono, Irma. Irma, de hecho, en la primera etapa, me voy a regresar en la presentación. De hecho, viene. En la primera etapa ya tendríamos que haber hecho lo de la parte de la política. No, no es en la segunda etapa. En la segunda etapa, prácticamente a partir del 23 de octubre ya tendríamos que tener la norma cubierta al 100%. ¿Y con qué te puedes apoyar repito, con las evaluaciones que vienen en la misma norma? Yo creo que ya son todas las preguntas. No sé Yo creo que si sí. quiero, a quien por ahí más adelante le surja alguna inquietud, algo, dónde te pueden contactar, cómo se pueden comunicar con ustedes. Mira, de hecho, vamos a hacer una pequeña dinámica con nuestras redes sociales, en donde, bueno, primero nuestro objetivo es pues, ayudar a fortalecer los logros, que realmente es la parte de nuestro compromiso, ¿no? Como focus. Y vamos a poner aquí, digo, ahorita lo que son nuestras redes sociales, y vamos a hacer una pequeña dinámica. Voy a hacer solamente una pregunta. La pregunta la dije dentro de la plática, no viene en la presentación, y es muy sencilla. Las 3 primeras personas que nos digan cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM 035, vamos a ayudarlos, les vamos a hacer el regalo de un análisis de su negocio, y si trabajan con nosotros, vamos a regalar un 10% en cualquier proyecto. Sí, ya sea, tienen que, bueno, darle like a las páginas, tanto Facebook como Instagram, y la respuesta la vamos a adquirir a través de lo que es WhatsApp.
les vamos a pedir, bueno, obviamente nombre completo, institución, y creo que la respuesta es muy, muy sencillita. Daniel, ¿algo que quieras agregar? Todo bien, José Luis, no sé si quieras tú agregar algo para finalizar y ahorita yo termino. Pues no, nada más agradecer a la gente que estuvo con nosotros hasta el final de la conversación. Les recuerdo o les agradecería mucho que participen en esta dinámica, que nos sigan en nuestras redes sociales y que sus respuestas nos las puedan enviar vía WhatsApp al teléfono que aparece ahí en la presentación. Igual, si no lo alcanzaron a anotar, se los comparto también, pero sí, pues bueno, estaría bien que nos ayuden a seguirnos en las redes. Y les recuerdo que la promoción es que les vamos a dar el análisis de su negocio de forma totalmente gratuita y adicional les vamos a dar un 10% de descuento en el proyecto que se pueda implementar con ustedes. El WhatsApp es el 3330-340335. Ahí es donde nos pueden contactar y enviar sus respuestas y alguna duda o algún comentario que quisieran hacer referente a esta conversación. Adicional a este tipo de temas, en Focus también trabajamos con un amplio servicio de expertos que nos ayudan a resolver diferentes materias del negocio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, soluciones para inventarios, para procesos de compras, marketing digital. El tema de capital humano también estamos como ahí apoyándolos, relaciones laborales. Hay mucha información en la que podemos apoyarlos. Pueden consultarlo en nuestras redes sociales. Y pues bueno, cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, David, por el espacio. Y el día de mañana conectamos otra vez para seguir con la dinámica que traemos. El día de mañana, si no mal recuerdo, nos toca el tema de cómo lograr tus objetivos comerciales a través de un inventario sano. Nos va a estar ayudando y dando la conversación uno de nuestros expertos, que es Carlos Martínez, que tiene una amplia experiencia en el segmento retail y sobre todo en temas de inventarios. Muchas gracias. Gracias. Por ahí, chequen el chat, ya hay 2 personas que dieron su respuesta para que las consideren. ¿Sale? Ya. Yolanda y José Gerardo. Y Gerardo, nada más. Igual, ayúdenos con sus datos de contacto, Yolanda y Gerardo, para poder ahí tener alguna conversación con ustedes, ¿va? Y poder aplicar esa promoción. Muy bien, pues a todos los que participaron, les agradezco nuevamente su tiempo. Los invito a que no se pierdan todas las charlas de la semana. La verdad es que vienen temas muy interesantes. El día viernes precisamente cerramos con la charla de José Luis. Es un tema súper interesante que es algo a lo que deberíamos empezar a adoptar, ¿no? Que es el salario emocional. Es algo que normalmente dejamos de lado para las empresas y es una herramienta que de verdad, créanme, les va a servir bastante. Muchas gracias a todos. Espero poder verlos por aquí el día de mañana. Cualquier duda, comentarios, estamos a sus órdenes. Diana López fue quien estuvo en contacto con varios de ustedes. Hay cualquier duda que tengan, hágansela por favor o nos pueden escribir. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Buen día. Estas videoconferencias se graban y se suben a nuestro canal YouTube. Búsquenos igual así como Fondo Guanajuato ADMIC León y ahí van a poder encontrar muchísimas charlas que hemos tenido con bastantes expertos y serán de mucha ayuda para ustedes. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, adiós. Gracias, buena tarde, bye.